Bien, hermanos, vamos a tener el tiempo de escuela dominical. Nada más que, como siempre, les pido el favor, hermanos, pónganse de pie. Los que estamos aquí, si es tan amable de ponerse en pie. Ahí, sin salir de su lugar, si puede saludar a los hermanos que estamos aquí. Tenemos una visita. Betsy, Dios te bendiga. A Betsy ya la conocemos, viene con su familia. Dios les bendiga, hermanos, su casa. Qué gusto verles aquí. Les daríamos un abrazo, pero pues ahorita no se puede. Pero siéntense muy bienvenidos. Estírese tantito, mi hermano, ahí donde está. Estírese tantito. Estírese tantito y vamos a entrar a lo que es escuela dominical. Recuerde, es escuela dominical, por lo tanto, si tiene alguna duda o pregunta, puede levantar la mano y expresarla. En esta ocasión, nuestro hermano José Luis es quien va a llevar la escuela dominical el día de hoy. Y pues dejamos el tiempo en manos del Señor. ¿Puede ocupar su lugar? Bienvenidos todos. Hermano José Luis, su tiempo. Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. Es grato estar en esta mañana aquí. Vayan por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. La semana pasada se recordarán que se miró la introducción en la cual nos dio una información general en cuanto a Pedro, en cuanto a los que estaban en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero igualmente nos dio el hermano una muy amplia información respecto a esto. Vamos orando. Amado Señor, te doy muchas gracias, Padre mío. Gracias que eres bueno y no nos das, Señor, lo que merecemos, sino que nos das de tu amor, de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad. Y nos suples, Señor, a nuestras necesidades. Tú nos dices que no nos dejarás ni nos abandonarás hasta el día de tu venida y nosotros confiamos en ello. Y por ello caminamos en la vida confiando en ti y teniendo esa esperanza. Así pues, pongo este tiempo en tus manos para que seas tú glorificado a través de él. Me refrenes mi lengua si he de hablar alguna cosa la cual no edifique tu iglesia, sino que lo que veamos a través de tu palabra sea para edificación de tu iglesia y para salvación de los oyentes. Así te lo ruego y te lo suplico y te lo pido en acción de gracias. Y en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, Señor les bendiga, amigos que están a través de la línea y hermanos también. Yo pensé que me iba a tocar más cuando el hermano, cuando iniciamos, dijo, habemos 4. Yo siempre pienso en un gran manjar cuando voy a escuchar la palabra de Dios y pienso en que voy a disfrutarlo y voy a gozarme y voy a paladearlo. Y pienso cuando vemos poquitos, digo, me va a tocar la 4ª parte. En esta ocasión pensé lo mismo, pero le doy gracias a Dios que de todas maneras me tocó, un poquito menos, pero me tocó. Todo depende de cada uno de nosotros. ¿Se recuerdan que el hermano nos dio también información que estaba dividido en cuántas partes? 3. ¿Alguien pudiera darme el nombre de la primera? La gracia de Dios derramada. Y es de los versículos del capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 10. Pues solamente vamos a ver un poquito de esta gracia derramada. Ya están en Primera de Pedro. Vamos a ver entonces qué es lo que nos enseña Pedro. Vemos en el versículo 2 que somos, dice ahí, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a tratar de ir viendo versículo por versículo y viendo la derramada su gracia en nosotros, elegidos
Dice aquí, cuando nosotros somos elegidos, vemos en 2 Tesalonicenses 2:13 que nos dice así, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación. Dios nos eligió y no nosotros a Él. Y nos eligió con un propósito. Es necesario saber y conocer para qué y por qué. No nada más nos eligió y está derramando bendiciones. Cuando habla de derramar, yo me imagino un vaso. Cuando lo llenamos de cualquier líquido, procuramos que no se nos derrame. Y más si ese líquido es caro, lo cuidamos. Pues así, de esa manera, debemos de cuidar lo que Dios está dándonos, que no sea algo que se desperdicie. Debemos de aprovechar al máximo. Y este derramamiento que Dios está haciendo en nosotros es progresivo, va aumentando, cada vez va aumentando. Dice el mismo versículo, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primeramente, lo que nosotros debemos estar conscientes de, lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Nos dice que para Él es mejor nuestra obediencia que los sacrificios antiguos. Que esto vaya quedando en nuestras mentes, cuál es nuestra responsabilidad para con Dios. Obedecer. Después de esto viene que somos rociados. Cuando el Señor nos busca, el hermano Ernesto me ayudó mucho con su predicación porque preparó todo. Y más que el hermano Ernesto, Dios. Dios está al cuidado de su iglesia y nos prepara todo. Nos tiene la mesa lista para que nosotros lleguemos y la disfrutemos. Entonces, de esa manera, nosotros, cuando nos busca Dios y llega alguien y nos habla, nosotros somos los que decidimos. Es cuestión de decisión personal. Muchas veces he hablado con algunas personas y me dicen, pues Dios dirá, pero Dios ya dijo, Dios ya dio a su Hijo y a hoy es cuestión nuestra, es decisión nuestra, si lo aceptamos o no, cuando llegan y te hablan. Y cuando tú decides aceptarlo, es que eres rociado con la sangre de Dios Jesucristo. No antes, no antes. Tienes que decidirte. Gracia. La siguiente palabra. Regalo no merecido. Y vemos en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No puede venir por otro lado, solo por el Señor Jesucristo. Ese regalo lo recibimos solo por Él. Dios nos lo da
Y de nosotros depende el agarrarlo o dejarlo ahí. Cuando tú cumples años, te regalan algo. Pero si no lo abres, si lo recibes y lo pones en algún lugar y ahí lo dejas, yo ya llegué el tiempo en que se me olvida todo. Y se me olvida y no lo abro. No voy a disfrutar de aquello que me dieron. Así es el Señor Jesucristo. Dios nos lo dio y te lo da. Pero si no lo recibes, no lo vas a disfrutar. Ese regalo es para todo el mundo, nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que recibirlo. Hay que abrir ese regalo. Es tuyo. Los que están en línea, que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, porque ahorita mundialmente nadie ignora quién es el Señor Jesucristo. No lo ignoran, pero lo conocen como historia, como el que está ahí crucificado. Y no. ¿Es historia? Sí, pero no está crucificado. Entonces, es cuestión de decisión. Así es de que para que recibas esa gracia, ese regalo, tienes que tomar esa decisión de aceptarlo. Después viene la palabra paz. Paz. Esta es una palabra que muchas veces no tenemos la acción en paz. No tenemos paz. Estamos en desosiego por cualquier causa, por cualquier motivo. Ahorita en este tiempo de pandemia no hay paz. Estamos en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y aún cuando pase esto, van a venir más cosas. En cuanto a la paz, nos dice en Juan 14:27, Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando nos aceptamos al Señor Jesucristo, empezamos a vivir una vida diferente. Y tenemos miedo como seres humanos a lo desconocido, porque no sabemos. Pero les dije al principio que era progresivo. Conforme vayas caminando en el camino que Dios preparó para que nosotros lo camináramos, entonces vas a ir conociendo a Dios, te va a dar paz y se te va a quitar el miedo, porque antes teníamos miedo, pero hoy ya no tenemos miedo. Si tienes miedo, piensa, ¿por qué? Ya no debes de tener miedo. Si Dios está contigo, no hay por qué tener miedo, sino que tenemos que tener paz. Sea lo que sea que estemos viviendo, tiene que haber paz. Si no la hay, piensa por qué. En el versículo 3 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, en este versículo, nos encontramos renacer. Renacer. ¿Qué quiere decir esta palabra, renacer? Ya somos nacidos de carne, biológicamente,
de papi y mami, pero es necesario, le dijo a Nicodemo, que le era necesario nacer de nuevo. Y así nos dice a todos y a cada uno con los que empieza a tratar. Te es necesario, José Luis, te es necesario nacer de nuevo. Y ahí entra de nuevo la decisión. Tú decides, como yo decidí en alguna ocasión, hacerlo. Y en este renacimiento nos encontramos para tener una esperanza viva. Después de que aceptas al Señor Jesucristo y has nacido, nos dice allá en Juan 1:12, ¿alguien se sabe Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí nos dio el poder ser hijos de Dios. Biológicamente tenemos nuestros padres terrenales, espiritualmente tenemos nuestro Padre Celestial. Y ahí empieza esta vida espiritual. Y es cuando empezamos a vivir. Nos dice que vamos a tener vida eterna. Pero yo en lo personal pienso que desde el momento en que recibí al Señor Jesucristo, estoy viviendo esa vida. Adelante les voy a decir por qué. Entonces, nos dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que yo pienso que desde ese momento estoy viviendo esa vida. Antes de conocerlo, antes de aceptarlo como mi único y suficiente Salvador, estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Hoy que lo he aceptado, estoy vivo. Y esta vida me la dio para que la viva en abundancia, para que la goce. ¿Pero en qué y para qué? Ahora ya vivo. Vemos en Romanos 6:13b. Romanos 6:13b. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora ya vivo, no muerto como estaba, y ahora estoy vivo. Y esto es actual, esto es hoy, lo que Él espera de mí y de cada uno de nosotros que nos hemos entregado a Él. Que nos presentemos, dice, nos presentemos nosotros mismos. Nadie te va a llevar. En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios el sacerdote por los pecados y por el pueblo. A hoy tú y yo tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo y presentarnos a Dios. Ya no es necesario el sacerdote. Ya no es necesario que vayas con el pastor y le digas, ora por mí, porque a mí Dios no me oye. Sí te oye. Y de acuerdo a esa comunión que tú tengas, es la confianza que vas a ir teniendo. ¿Cómo te diriges a tu Padre terrenal?
¿cómo te diriges a Él? ¿Lo abrazas? ¿Le das besitos? Así de esa manera, tenemos que acercarnos a Dios Padre con confianza, porque Él está con los brazos abiertos, y no porque esté crucificado, sino que está con los brazos abiertos esperando que llegues para abrazarte. Y de acuerdo a lo que Dios permita que vayas pasando, te vas a dar cuenta, vas a sentir el apapacho. Entonces tenemos que estar presentes. Ahí mismo en Romanos 12:1 y 2 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por decisión propia tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No es fácil vivir la vida cristiana, pero si la caminas y la vives con Dios, es fácil, porque Él dice que no te dejará ni te desamparará hasta el día de tu venida. Entonces tenemos que vivir con esa confianza de que Él me está guiando, de que Él me está cuidando. Y vemos que aparece otra palabra que dice esperanza viva. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Se recuerdan el día de ayer? Vimos en cuanto al ganadero, aquel que le dijeron que no perdiera la esperanza y dijo, pues fue la primera que se me murió. Tenía una vaca en la cual tenía sembrada su esperanza en que algún día su ganado iba a crecer, porque ya tenía por lo menos la vaca, ya nada más iba a buscar el semental. Ahora tú, ¿en qué, en quién tienes puesta tu esperanza? Una esperanza viva, no muerta como la vaca aquella del ganadero. Dice, en cuanto a la esperanza, fíjense lo que nos dice Job. Vayan por favor al libro de Job 11:17. Nos dice Job así: la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Fíjense la confianza que tenía Job. Y en el versículo 18 dice, tendrá confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Si leen el libro de Job, Job tenía mucha confianza y una gran esperanza. Yo en lo personal me comparé y miré la vida de Job. En aquel tiempo no tenía el Espíritu de Dios en él. El Espíritu de Dios bajaba, hacía la obra que iba a hacer y se volvía a retirar de la tierra. Hoy estamos en ventaja. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, en mí y en ti. Entonces, mi confianza, mi esperanza debiera de ser mayor que la de Job.
Y así como tenemos este testimonio de Job, tenemos muchos testimonios bíblicos de hombres que tenían esa esperanza. Y es necesario que tú y yo conozcamos todo esto. Pero no solo que lo conozcamos, sino que lo vivamos. Porque de acuerdo a como tú lo vivas, es que lo vas a creer. Por las circunstancias que Dios te hace pasar, Dios lo vas a sentir. Vas a sentir su apapacho. Ahora vimos lo que nos dice Job para esa esperanza. Vemos en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nos dice, en tiempo pasado estábamos antes, a hoy. ¿Cuál es tu posición? ¿En Cristo? ¿O sigues caminando en el mundo sin Cristo? Piénsalo. Piénsalo para que tengas ese regalo inmerecido, para que tengas esa paz y digas lo que Job, aún y que al mediodía se oscureciere, va a haber claridad para mí. Tiene que caminar uno en la vida con esa fe, con esa confianza. Si tienes al Señor Jesucristo, claro. En Tito 3:7, para que, justificados por su gracia, regalo inmerecido, viniéramos la esperanza de la vida eterna. Ahora ya estamos hablando de la vida eterna. Entramos a lo espiritual y esta vida eterna en los cielos va a ser espiritual. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Para Pedro le era bien importante darles esta información, porque a quien está dirigida la carta eran personas, hermanos, que estaban fuera de su tierra, de su casa, de su parentela. Y regularmente, cuando nosotros nos encontramos en otros lugares, ¿qué dices? ¿Qué piensas? Oh, aquí me voy a divertir, aquí voy a hacer lo que yo quiera, nadie me conoce, nadie me va a apuntar con el dedo, mira fulanito. Dice Ernesto, le dan vuelo a la hilacha. Quizás ese era el temor de Pedro y les hizo saber, darles, recordarles todo esto. Y esto muchas veces es necesario que nosotros lo recordemos y esté en nuestra mente y en nuestro vivir. Estemos donde estemos, somos hijos de Dios. Aún y que no nos vea gente que nos conozca, pero de Dios no nos vamos a poder ocultar. Así es de que tenemos que comportarnos como hijos del Rey. Eres un príncipe y eres unas princesas. Comportémonos como tales. Eso es lo que Dios espera. Cuando Dios llega a nuestra vida nos ofrece muchas bendiciones, nos ofrece muchas cosas, pero también espera de nosotros. Y es decisión nuestra corresponder o no. Ser hijo obediente
o ser hijo desobediente. Igual te puedes quedar en creación y no llegar a ser hijo. Porque antes de ser hijo, fuimos creación de Dios. Entonces pensemos muy bien todo esto. Llegamos al versículo 4 y pasamos a una herencia. Una herencia. Si ya pasamos a ser miembros de la familia de Dios, tenemos derecho a la herencia y pasamos a ser coherederos con Cristo. Esa es nuestra posición. Pero de ti depende vivirla, de nadie más. Una herencia inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos para nosotros, para ti y para mí. Prepárate para cuando esto llegue, pero que Dios te halle fiel. Tenemos que permanecer fieles. No perdemos la salvación, pero sí perdemos otras cosas. Ya no me voy a meter ahí porque me desviaría. Hay muchas vereditas por las cuales podemos irnos, pero en otro tiempo quizás. Ahora vemos en Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando lleguemos a esta vida espiritual, no va a ser carnal, va a ser espiritual. Y va a ser hermoso, entonces es cuando le vamos a ver. Yo tengo muchas preguntas que estoy seguro cuando llegue allá ni me voy a acordar. Por el gozo, la alegría, la felicidad de estarlo mirando, de ver tantas cosas nuevas que en la Biblia nos dice algunas, pero no tiene nada que ver con la realidad, como verlo, como estar contemplando su gloria, su majestad, todo. Y qué lindo va a ser esto. Yo ya estoy listo para cuando Él diga, vente José Luis, vente, que acá te necesito, para que así seamos glorificados con Él. Pero fíjense esto que dice, si es que, esta palabra, si es que vives en santidad, si es que a través de tu vida glorificas a Dios, si es que eres obediente, todo esto es lo que Él espera de sus hijos, de todos y de cada uno. No espera más de los líderes. No espera más de los que llegamos a usar el púlpito. Somos iguales. No hay diferencia para Dios. Tanto sufrió por ti como sufrió por mí. Tanto murió por ti como murió por mí. Y todas estas cosas que están escritas en estos 66 libros es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es nuestra herencia. Mírala, escudriñala, entérate de lo que tienes. Porque si no va a ser una herencia no reclamada. Y los que la reclamemos, yo soy uno de esos, yo reclamo todo. Nada más fíjate lo que reclames, que sí sea para ti. Porque a veces queremos algo que no es nuestro.
Fíjate bien en las promesas para quién es. Y cuando reclames, pero también fíjate, hay promesas con condición. Cuando reclames, fíjate si estás cumpliendo la condición para que con libertad hagas la reclamación. Si no sale sobrando. Es algo hermoso. El versículo 5, del 5 al 9, ahí vemos que somos guardados, nos dice en el 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Les dije que esto era progresivo, va añadiéndonos. Por eso es que es una gracia derramada, está siendo derramada y dándonos. Llega la fe. ¿En qué tienes tu fe? Somos hijos de Abraham. Por Abraham fue dada la fe. Y a hoy es dada a nosotros la fe. Pero igual esto es un regalo que Dios nos da. Muchas veces he pensado en que me he dado cuenta en mi vida al caminar la vida, han pasado cosas por lugares que he pasado. Y después de que yo paso, sucede algo. Y he pensado, híjole, si me hubiera tardado un poquito más, no estaría vivo. En una ocasión, en mis tiempos laborales, yo fui pailero. Y en una ocasión andábamos haciendo una nave y ahí yo andaba laminando, andaba allá arriba. Y me habló el ingeniero y me bajé. Estaba terminando de tocar el piso cuando se vino abajo. Híjole, compañeros que estaban arriba sufrieron accidentes, sufrieron mucho, muy mal estuvo eso. Y reflexionando y acordándome, ese es el cuidado que tiene Dios. Yo pudiera decir, fue el ingeniero que me habló, pero no. Dios está al cuidado de nosotros en nuestra vida, en donde quiera que caminemos, en donde quiera que andemos. Me dijo el ingeniero, ¿qué suerte tienes? Me dio oportunidad de poder decirle, no es suerte. Dios está conmigo. Y así de muchas cosas que ni siquiera nos enteramos. Pero vive y camina con esa confianza y con esa esperanza. Que Dios te cuida, Dios te protege. Por donde quiera que camines, por donde quiera que andes. Pero hay que tener fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Gálatas, vamos al libro de Gálatas 3. Gálatas 3, 9, nos dice, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Esto es por obras. Y nosotros ya no vivimos por obras, vivimos por fe. La obra ya fue hecha,
solo acéptala. El 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros tenemos que vivir por fe. Pero esta fe hay que ejercitarla cada día, cada momento, para que nuestra fe crezca. Y al crecer nuestra fe, tú y yo vamos a crecer. Tu fe, tu confianza, tu esperanza tienen que ser efectivas cada día y cada momento en tu vida. Y fíjense cómo encontramos desde el Antiguo Testamento mencionada la fe. Allá en el libro de Habacuc 2:4 la encuentran y hay muchas. Si gustan, nada más les doy esa referencia, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Pero hay muchas desde el Antiguo Testamento. El versículo 6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis y con pruebas. Fíjense, en esta vida, para que tu fe crezca, tenemos que pasar por pruebas. El oro, para ser refinado, es pasado por fuego y le sacan la escoria, le sacan lo que no sirve para que quede el oro puro. Y así de igual manera nosotros somos probados por fuego, por las pruebas por las cuales conflictos, problemas, dificultades, llámale y ponle el título que tú quieras por lo que estés pasando. Pero recuérdate, esto es para purificarte, para quitarte la escoria, para quitarte lo que no sirve que traemos. Porque si no eres probado, tu fe no va a crecer, no la vas a hacer efectiva, no vas a ser tú un cristiano que digas, yo vivo por fe. Y es necesario. Así. Vemos en el último versículo, en el 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Perdón, estoy en Gálatas. Me regreso a Pedro. En el versículo 9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto ya para concluir, vemos que, vayan por favor a 1 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, (4:13) en cuanto a la esperanza de nuestras almas. Nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hace una separación. Nosotros y los otros. ¿A qué grupo
perteneces tú? ¿A nosotros que tenemos la esperanza o a los otros que no tienen la esperanza? Porque solamente hay dos, no hay más. Nos dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está hablando lo que nosotros hablamos de la muerte. Él está hablando de durmieron, de dormir, porque para él, si llegamos a morir físicamente, no estamos muertos para Dios, estamos dormidos, esperando. En el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No los precederemos, no seremos primero. El 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahorita en este versículo nos habla de los que estaban dormidos como muertos. Nos lo dice en una manera y nos lo dice en otra para que lo comprendamos y lo entendamos. Que no estamos muertos, que estamos dormidos. Resucitarán primero. Ellos van a resucitar primero. Y enseguida nos dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir así en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Esto es la esperanza que tenemos y lo que estamos esperando, que el Señor venga y arrebate a su iglesia, que somos nosotros. Porque somos piedras vivas, parte del edificio. Me he puesto a pensar en este sentido como piedras vivas de los hermanos que no están asistiendo a muchas congregaciones, no nada más en Agua de Vida. Piensen, eres una piedra viva del edificio. En el lugar en el que Dios te puso, al no estar, quedó un hueco. Y como hay mucha inasistencia, entonces es un hueco muy grande. Y está entrando aire, está entrando frío. Esto lo digo en un sentir de los que estamos, que sentimos que no estén los que regularmente mirábamos, los que regularmente nos abrazábamos, platicábamos, les extrañamos y les queremos. Formas parte de ese edificio, formas parte de la familia. Piénsalo, todo esto que hemos estado mirando, piénsenlo, todos y cada uno, porque hasta aquí vamos a llegar, porque esto es progresivo. No llegué ni a la mitad, o sí, más o menos a la mitad de la primera parte. Primeramente Dios, para la próxima semana, esto se va a poner bueno. Léelo, escudriñalo, medítalo, escárvale, búscale y verás cuántas cosas te vas a encontrar. Oremos. Amado Padre, te doy muchas gracias, bendito Señor. Gracias. Gracias porque nos dejaste escrita tu palabra. Gracias por esa herencia. Ahora, Señor, danos la sabiduría para poder vivir como tus hijos, para gozar y disfrutar de la vida que nos das, pero con sabiduría, con inteligencia. Nos hiciste
con un albedrío, el cual podemos escoger una cosa o la otra. Permite, Señor, que seamos obedientes. Danos sabiduría para conducirnos con obediencia, con agrado a ti. Obra, Padre mío, en tu iglesia, obra, Padre mío, en mí. Y dame, Señor, esa libertad. Te lo ruego y te lo suplico todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.